Bueno, buenos días. Continuamos con nuestro programa y la siguiente conferencia, La cultura vista desde Andalucía, balanza de la trayectoria del Observatorio Atalaya y presentación de nuevas estrategias, la exponen Isabel Ojeda Cruz y Antonio Javier González Rueda. Aunque son de sobra conocidos por todos nosotros por el trabajo tan excelente que vienen haciendo desde hace años en la Universidad de Cádiz y en la UNIA, yo debo decir que me he impresionado al ver los currículums, se lo tenían muy callado porque, bueno, son profesionales formados en serio y desde luego con una experiencia que merece la pena destacar. Isabel Ojeda Cruz es directora del área de Acción Cultural y Participación de la Universidad Internacional de Andalucía, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad de Sevilla, máster en Comunicación Empresarial y Protocolo por la Confederación de Empresarios de Andalucía y máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona. Cursó también estudios de Historia del Arte en la Universidad de la Sorbona, en París, y un experto universitario en Financiación y Economía de la Cultura por la Universidad de Dauphine, en París. Además de contar con algunas experiencias como docente y articulista, trabajó anteriormente en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, realizando la asistencia técnica de numerosas exposiciones. Pertenece al Consejo Científico de la Revista Cultural Periférica de la Universidad de Cádiz y del Observatorio Atalaya. Ha participado como asesora en distintas comisiones de teatro y danza de la Consejería de Cultura. Y recientemente ha sido nombrada miembro de la Comisión Artística del Centro Andaluz de Teatro, que dirigirá colegiadamente la institución, la Consejería. Antonio Javier González Rueda es director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Cádiz. Es licenciado en Historia, diplomado universitario en Documentación por la Universidad de Granada y experto universitario en programas de gestión cultural por la Universidad de Cádiz. Ha sido animador sociocultural del Ayuntamiento de San Fernando y desde 1992 es técnico superior de actividades culturales de la Universidad de Cádiz. Además de contar con algunas experiencias como docente, articulista y conferenciante, ha sido director científico del proceso de evaluación institucional de la política cultural de Puerto Real, Algeciras y Sanlúcar. Pertenece al Consejo Científico de la Revista de Gestión Cultural Periférica, de la que es editor, al Consejo Técnico de Vigía, Observatorio Cultural de la provincia de Cádiz, y acaba de finalizar su tesina, proyecto de investigación, sobre la evaluación institucional de la política cultural en el municipio. Es diploma de estudios avanzados en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cádiz e imparte docencia en másteres oficiales de las universidades de Córdoba, Cádiz y Málaga. Pertenece al Club de Evaluadores FQM, acreditados del Club de Excelencia en la Gestión. Es coordinador científico del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya y de noviembre de 2012 a marzo del 2013 ha sido el comisario de la Universidad de Cádiz para los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812. Como les decía, no se lo he dicho gratuitamente, son dos profesionales que nos van a hablar, bueno, pues como comentaba el título de La cultura vista desde Andalucía, balance de la trayectoria del Observatorio Atalaya y presentación de nuevas estrategias. Cuando queráis. Bueno, buenos días a todos. Yo no quería ni que nos presentaran porque como estamos un poco dentro de la casa, pero bueno, el objetivo un poco de este seminario era hacer un balance de todo el proyecto Atalaya y en concreto del observatorio y tener referencias de las experiencias de teóricos y de experiencias prácticas de otros observatorios, porque la idea es dar un salto cualitativo dentro del Observatorio de Atalaya para intentar abrirlo a todas las universidades. Lo que queremos contar hoy un poco es qué ha sido o qué es el proyecto Atalaya, en concreto qué ha supuesto el Observatorio Cultural del proyecto Atalaya dentro del mismo, y intentar confrontar el plan inicial, lo que se pensó hace 7 años, me parece que fue en 2006, cuando iniciamos aquí también en Carmona. Es por eso que nos reunimos también hoy aquí, para hacer una especie de homenaje a los inicios. Con lo realizado, plantear una nueva estrategia de futuro y analizar brevemente cómo se ve Andalucía desde el observatorio, lo que hemos aprendido durante todos estos años. El proyecto Atalaya...
El proyecto Atalaya, digamos que es un paraguas, una red que nos acoge a todos los servicios, a todos los vicerrectorados de extensión universitaria de las 10 universidades públicas de Andalucía, y era una marca que nos identificaba y nos integraba para trabajar conjuntamente. Hasta el nacimiento del proyecto Atalaya, cada vicerrectorado de extensión universitaria trabajaba aisladamente, aunque es verdad que existía conexión entre técnicos para hacer un uso más eficiente de los recursos y para compartir experiencias, pero no fue hasta la puesta en marcha, digamos, de la iniciativa por parte de la Consejería de Innovación en 2005, cuando nos encarga que trabajemos en red y pone sobre la mesa un paquete de financiación para llevarlo a cabo. Entonces se gestó una red mucho más articulada y empezamos a trabajar conjuntamente. Es verdad que era una experiencia muy novedosa para la Junta de Andalucía y suponía todo un reto porque no existía ninguna experiencia similar en ninguna otra comunidad autónoma en la que todas las universidades públicas trabajáramos conjuntamente. Bien, buenos días. La experiencia novedosa de financiación, un poco, sobre todo como hay universidades de fuera, lo que queríamos explicar es que es cierto lo que comentaba ya el director general, es quizá la única sectorial de las universidades andaluzas en la cual la Junta de Andalucía comunica los recursos económicos y comunica los objetivos, y las universidades se reúnen, plantean los proyectos para cumplir esos objetivos y son las propias universidades las que consensuan las cantidades que se asigna a cada proyecto. Es decir, la idea que os queremos transmitir es que hasta que no hay consenso y acuerdo, no se llama a la Junta de Andalucía para comunicar el resultado. Hay técnicos de la Junta de Andalucía aquí que pueden dar fe que ese modelo es un modelo singular porque no se aplica en las restantes sectoriales del Consejo Andaluz de Universidades, que es el órgano que lo realiza. Y además también es interesante el hecho de que nos permite trabajar con una cierta independencia, aunque tengamos una financiación pública y unos criterios, un marco, digamos, teórico sobre el que movernos o unos puntos sobre los que incide la consejería que tenemos que apoyar. Cada universidad presenta su propio proyecto y se aprueba entre todas las universidades, lo cual también da unas garantías de autonomía universitaria que son importantes para el proyecto. Bueno, con anterioridad al nacimiento del proyecto, los pequeños foros aislados y no periódicos de coordinación se basaban en una figura que los que venís de fuera de Andalucía también conocéis, que es similar a los plenarios nacionales de extensión universitaria que hubo desde el año 91-92, me parece que estábamos recordando. En Andalucía se hacían plenarios andaluces de extensión universitaria. Titulábamos la diapositiva "La geografía y la biografía". Para nosotros los lugares son muy importantes en este proyecto. Es decir, tenemos como ciertos lugares en el mapa que son emblemáticos. Uno de ellos es Málaga, que bueno, es el que en el año 2004, un plenario que hay, es en el que por primera vez un director general de universidades, muy joven en aquel entonces, me parece que llevaba 6 meses en el cargo, nos plantea la idea de que trabajáramos en red, de que trabajáramos juntos. Entonces se crea un grupo técnico de trabajo formado por 4 universidades para presentar una propuesta. Y es el 16 y 17 de febrero de 2005 cuando nace realmente el proyecto Atalaya, y nace aquí en Carmona. Los que ayer se quedaron y prolongaron la cena hasta cierta hora de la madrugada, donde nos tomamos la copa final, nace el proyecto Atalaya. Luego... ahora es un bar. Sí, ahora es un bar. Está bien, ¿no? Es un buen cambio. En cuanto a la geografía, también tenemos lugares que nos gustan mucho. Es decir, todas las reuniones del proyecto de uso, hábitos y demandas culturales se han realizado en Antequera. Antequera es la centralidad de Andalucía geográfica. Lo decimos también por el esfuerzo que inicialmente, en una época en que las redes no estaban tan desplegadas y no había posibilidad de Skype, de teleconferencia y tal, pues claro, las universidades hacían un esfuerzo por acudir. El equipo de sociólogos, por ejemplo, que ha llevado el proyecto Uso, durante casi 5 años del proyecto ha estado reuniéndose en Antequera, y Antequera es como también un símbolo de la comunidad autónoma, del estatuto, de muchas cosas. Es decir, para nosotros los lugares son muy importantes. El proyecto Atalaya, para que lo sepáis, nace en febrero de 2005 y hasta ahora ha tenido estas fases: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y por último una fase que se consideró que requería 2 años, y es la 6ª fase, que es la que de alguna manera estamos haciendo balance en estos 2 días aquí también.
Bueno, queríamos poner sobre la mesa y poner el foco de atención en los principios que articularon el proyecto Atalaya y que fueron como los principios fundacionales del mismo. Atalaya se concibió desde el principio como un proyecto de la universidad para la sociedad. Trataba de conformar un proyecto cultural de cooperación para competir en el exterior, demostraba el interés de las universidades públicas para intervenir socialmente, es un gran proyecto de futuro para el sector cultural de Andalucía, una propuesta que apuesta por la coordinación como una mejor fórmula para mejorar la calidad de nuestros servicios. Era y creo que sigue siendo una iniciativa pionera en Andalucía y en el resto del panorama nacional, porque no existe una red pareja en ninguna comunidad. Es una muestra más de cómo la universidad se integra indisolublemente en su entorno. Y bueno, y esto fue una declaración completamente de optimismo, puede llegar a ser todo lo que queramos que sea. A mí me parecería interesante recalcar que estos principios, aunque es verdad que durante las primeras fases del proyecto, que ahora contará más detenidamente Antonio Javier, nos hemos centrado básicamente en la universidad, en el ámbito universitario, siempre hemos querido dar ese salto hacia convertirnos en una especie de instrumento útil para el resto de la sociedad andaluza en temas culturales y intentar que la universidad se integre socialmente y desempeñe un papel de agente social crítico y activo a través de un instrumento como puede ser el observatorio, un poco atendiendo también a lo que comentaba ayer Antonio Ariño de cuáles tendrían que ser los objetivos de la cultura, que tendría que ser crítica e innovadora. Pues ese papel crítico es el que pretendemos ir poco a poco ganando dentro de la sociedad a través del observatorio. ¿Sí? En 2006, que fue el primer año que se materializaron los productos Atalaya, del proyecto Atalaya, surgieron varias iniciativas de las distintas universidades. Uno fue un canal temático liderado por las universidades de Granada y Almería, que luego se denominó Kakoku, que era un canal audiovisual donde se volcaba... Es un canal audiovisual. Sigue siendo, perdón. Bueno, como estaba en 2006, por eso lo han pasado, pero son proyectos que siguen, algunos han cambiado el concepto, pero la mayoría de ellos siguen vigentes o se han ido transformando. Este canal era un canal temático audiovisual donde todas las universidades volcaban sus propuestas culturales, las volcaban audiovisualmente a través de este canal, que nos permitía tener como una especie de archivo de todas las cosas que se estaban haciendo en extensión universitaria en las universidades andaluzas. Los encuentros de artes escénicas universitarias, en principio liderados por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide, lo que se quería intentar hacer era ver cuál era la problemática que tenían las aulas de teatro y ver cómo podíamos intentar profesionalizarla o suplir las carencias formativas que tenían esos encuentros de artes escénicas. Ahora contará Antonio Javier en 2013 cómo han derivado todos esos productos. Intro 21, que era un programa formativo, si no recuerdo mal, de la Universidad de Huelva. El concurso de fotografía, que lideró en principio la Universidad de Jaén, que ahora se ha transformado en otra propuesta de la Universidad de Huelva, que aglutina a todas las universidades también. El estudio de usos, hábitos y demandas culturales, que comenzó haciéndose sobre los jóvenes universitarios andaluces, con la Universidad de Cádiz, la UNIA, Sevilla, Huelva y la Pablo de Olavide como coordinadora. Este fue el primer barómetro de usos que se hizo y ha continuado en el tiempo hasta llegar a una segunda oleada que se hizo en 2012. Un premio de las universidades andaluzas a la cultura, liderado por Córdoba y Sevilla. El observatorio, liderado en principio y propuesto por la Universidad de Cádiz, y el concurso Marca Común, que era de la Universidad de Málaga. Bien. Hemos cogido 2006 y hemos cogido ahora 2012 para que veáis un poco cómo también somos hijos del tiempo que hemos ido viviendo. Es decir, hay proyectos que son muy típicos de ese periodo del tiempo, y si lo comparamos con 2013, pues ya encontraremos proyectos bastante diferentes, algunos mucho más ambiciosos, menos vinculados quizás al activismo y más vinculados a proyectos de trabajo en red. En 2013, para que sepáis, lo que estamos bajo el paraguas de Atalaya, lo que estamos haciendo es la Universidad de Sevilla, que lo presentaron ayer, continúan con el proyecto de recuperación del patrimonio musical andaluz. La Universidad de Sevilla también realiza un festival de cultura digital, ya vais viendo también los cambios, se llama Ubicua. La Universidad Pablo de Olavide tiene un proyecto que continúa desde casi tercer año, me parece, tercera fase, que se llama Pixeladas y que este año se centra en el arte comprometido. Todos los proyectos que estoy comentando, las 10 universidades tienen su incidencia en mayor medida o en menor medida. La Universidad de Jaén organiza el 6º encuentro andaluz de teatro universitario, que es también germen de aquel primero que contaba Isabel antes. La Universidad de Almería coordina el proyecto de cartografías culturales, un proyecto que también de cartografías culturales pero centrado en la lectura, ¿vale?
También un proyecto que se llama Proyecto Exilio, de la Universidad de Almería. La Universidad de Huelva heredó un concurso de fotografía que era bastante propio de la época y ahora se ha convertido en un portal que se llama Contemporarte, mucho más ambicioso, con unos criterios más potentes, y que el año que viene se abre en concreto casi a 80 universidades iberoamericanas. La Universidad de Málaga coordina la red Crearte, que bueno, sí, es que ahora no hay representantes, no hay, pero bueno, un proyecto interesante. Y también un proyecto de cultura científica que se comentaba también ayer. La Universidad de Málaga nos va a coordinar una extensión del Festival de Cine Fantástico. La UCA y la UNIA coordinan el Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya. La UCA en solitario coordina Cultura Andaluza en Red, que es un estadio superior a los que, como aquí hay universidades que están en Flamenco en Red, es Flamenco en Red más 2 proyectos que aprovechan un poco la misma idea de Flamenco en Red. Literatura Andaluza en Red y un proyecto innovador que se llama Tutores del Rock, que bueno, si queréis ya en los cafés o en la comida lo explicamos. La UNIA coordina en solitario Patrimonio Universitario Andaluz, que es un proyecto potente de calado, es decir, el proyecto que nos está permitiendo inventariar y catalogar el patrimonio de las universidades andaluzas y que esté bajo el estándar del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. ¿De acuerdo? Es decir, que también es otra de las características que ha cambiado, que muchos proyectos tienen alianzas con otros organismos o otras entidades. Y por último, la Universidad de Granada continúa con el canal de Contemporáneo de Cultura, que es un canal de audiovisual de nuestras actividades, y la Universidad de Córdoba con el concurso andaluz de creación audiovisual Suroscopia, que ha sido un proyecto de los más innovadores que ha habido en este ámbito de los creadores. Como veréis, esta es un poco la radiografía de lo que éramos y de lo que somos ahora mismo. Dentro de todos estos proyectos, uno de los proyectos que es fundamental del mismo es el Observatorio Cultural. El Observatorio Cultural nació en ese plenario de Carmona de 2005 con un completo plan previo, o sea, con una proyección con todas las fases ya diseñadas. Metodológicamente queríamos que vierais cómo habíamos nacido y en qué nos hemos convertido, un poco por, como decía Cristina antes, que somos hijos de nuestro contexto y de nuestros antecedentes. Y entonces queríamos enseñaros cuál fue la primera propuesta original y cómo se presentó el proyecto en un principio. Para ello hemos recurrido al PowerPoint original, que es un PowerPoint que ahora veréis que bastante ya lo veis y dice tú, esto como que no hay algo aquí que no, ¿vale? Entonces hemos preferido dejarlo tal cual. Mira los colores y todo, ya veis el cambio, ¿no? El proyecto, cuando lo presentamos en Carmona, empezaba con esta idea original de Marx. Bien, nosotros en el observatorio somos marxistas por Groucho y por... ¿vale? Bien, no, ¿qué ha quedado de aquella idea? De la frase que yo creo que es una frase que además nos refugia muy bien tal como somos, ¿no? Que en cada momento lo que hemos tratado de abordar es aquello para lo que nos sentíamos seguros que podíamos cumplir con los objetivos. Es decir, que hemos sido bastante cautos en muchas de las cosas. Es decir, y lo veréis, en el proyecto original hay cosas que son muy ambiciosas, algunas muy ingenuas, que ya también las veréis, y entonces hemos ido modificando el proyecto original para que cada paso que diéramos fuera un paso seguro y que supiéramos que podíamos hacerlo, bueno, decentemente por lo menos. Y la segunda idea es la de la evolución como horizonte, es decir, que la frase de Marx nos anima un poco también a que la perspectiva siempre está en ir mirando hacia adelante, pero sin dejar la vista hacia atrás. Bien, ¿qué era Atalaya cuando lo presentamos? Esta era un poco el típico recurso de la época de acudir al diccionario. En el diccionario nos encontramos estas joyas. Es decir, cuando miramos en el diccionario nos encontramos torre hecha comúnmente en lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. Entonces es un proyecto también con suerte, afortunado, porque es verdad que sabéis que cuando inicias un proyecto muchas veces la idea original es la que te permite crecer y te da todo el pie. Nosotros tuvimos suerte. Y también una segunda versión que nos gustaba mucho del diccionario de la RAE, que es estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad.
Bueno, como podréis ver, la idea general prevalece porque seguimos observando e intentamos avisar o hacer un poco de prospectiva, generar conocimiento, como comentaba Cristina, que hacen algunos observatorios. Y creemos que desde una buena posición, porque estamos trabajando en red las 10 universidades andaluzas, lo cual es bastante complicado. A mí me gustaría incidir en la idea de que las fases que se materializaron en un primer momento, que creo que era la fase piloto, iba a durar 2 años, y la fase madura... Sí, ahora lo vamos a explicar. Vais a ver que todavía en la fase como de maduración, que iba a ser 2 años, llevamos ya 7, porque no nos hemos atrevido quizás o hemos pretendido afianzar mucho todos los pasos que hemos hecho y tener una metodología clara trabajando en el marco de la universidad para luego poder servir de instrumento de cara al exterior, aunque como decía Marian, muchas de las cosas que se hacen desde la universidad las utilizáis ya como herramienta, pero bueno, no era... Algunos tenemos puesto el radar. La definición, que era fantástica, nos dio también los principios del observatorio. La idea de la torre era la idea de la independencia, no buscábamos la idea de la torre universitaria que está aislada, sino la idea de la independencia que ha salido aquí durante estos 2 días. Hecha comúnmente nos daba la idea del sistema andaluz, que es un poco también lo habéis vivido durante el seminario. En alto, pues una cierta distancia de la realidad que te permite, bueno, aunque sea con mucha tardanza, pues te permite ver lo que está pasando, registrar. Lo entendíamos en aquella época con la palabra rigor académico, que es una palabra que está bastante desvirtuada ahora, pero que en su momento nos pareció interesante. Desde ella, el campo o el mar. Aquí sacamos la idea de los límites definidos, es decir, de que territorialmente teníamos que estar moviéndonos en un territorio concreto. Dar aviso, que era comunicar a la sociedad para nosotros, y por último, de lo que se descubre, que fundamentalmente era lo que se llamaría ahora investigación, desarrollo, innovación. Pero bueno, de esto, estas son las cosas que se presentaron en ese año en Carmona. La verdad que nos dio mucho juego el nombre. Bueno, Atalaya en principio estaba concebida para contar con un instrumento permanente de análisis del sector cultural público y privado, para dotar a los profesionales de la gestión cultural de estudios y evaluaciones que mejoraran su trabajo, para surtir a los responsables de las políticas culturales de herramientas que le permitieran mejorar la perspectiva, y no solo la perspectiva, sino también la prospectiva de su trabajo y generar conocimiento, para formar a los agentes culturales de una forma científica y adecuada, para dotar al sector cultural de información estadística fiable y mensurable que mejorara su diario, y para que la sociedad conociera cuál era la situación de nuestro sector cultural. Estos eran todos los objetivos que nos Como veréis, la finalidad de los objetivos, os decía antes que el proyecto tenía un pelín de ingenuidad, o bastante ingenuidad, porque prácticamente es imposible cumplir con la totalidad de las finalidades. Y veréis cómo hemos ido retocando el proyecto. Lo que pasa es que queríamos enseñaros la realidad de la foto de entonces y la foto de lo que nos ha ido pasando en este tiempo. Bien, aquí era lo que comentaba Isabel, que nosotros también con cierta ingenuidad pensamos que la fase piloto debería durar 2 años y en la cual se trataría de generar metodologías, sistemas, investigadores, recursos, centrándonos en el territorio que nos resultaba más seguro, que era el territorio de la cultura en la universidad, de la extensión universitaria en la universidad. Es decir, dijimos, ¿cómo vamos a salir a la calle si no estamos seguros de si somos siquiera capaces de evaluar lo que estamos haciendo nosotros como agentes de la gestión cultural? Y esa era la fase piloto, 2 primeros años. Luego el proyecto lo que decía es que habría una fase de implantación en la que se irían abordando nuevos territorios, diputaciones y una última fase de consolidación en la cual se abordarían los territorios culturales municipales. Si el proyecto, si os fijáis, nació desde el principio con una intención. Otra cosa es que de los 2 años de la fase piloto, pues nos hayamos ido a lo que veis aquí, pues casi 7 años. Una barbaridad, ha durado 7 años, ¿vale? Pero tenemos el norte claro. Sí, bueno, pero... No sabremos cuándo tardaremos en llegar, pero... Bien. La experiencia es que cuando empezamos no teníamos detectado en las 10 universidades un buen número de investigadores que pudieran estar ayudando al observatorio. Lo segundo,
no teníamos construida metodología. Lo tercero, no contábamos con herramientas que pudiera, bueno, de alguna manera ayudar al trabajo de las universidades. Entonces, lógicamente, lo que te vas dando cuenta es que el proceso tenía que ir mucho más lento. No contábamos tampoco con una estructura, digamos, estable ex profeso para trabajar, sino que contábamos con los recursos de las distintas áreas de extensión universitaria para sumar esfuerzos. Los contenidos de Atalaya se centraron sobre todo en esos aspectos que veis. En un principio en la documentación, en la formación, la comunicación, publicaciones, auditoría y evaluación institucional, consultoría y prospectiva. De todo eso hay áreas que hemos avanzado muchísimo y otras que se nos han ido quedando por el camino. Ahora lo vamos a ir viendo el grado de desarrollo de cada una de ellas. Por ejemplo, documentación sí se ha hecho muchísimo trabajo, en publicaciones también, en comunicación también, pero en formación, que se empezó muy fuerte con el programa, aprovechando también lo que se estaba haciendo de Intro 21 y otras experiencias que había en las distintas universidades que pudieran servir para ello, ha ido quedando relegado a un segundo plano. Hemos hecho una autoevaluación de cumplimiento muy de andar por casa, pero que también, bueno, vierais la realidad, porque yo creo que es uno de los objetivos también de los observatorios, ser transparentes ellos mismos, ¿no? Bien, nosotros consideramos que la fase de documentación tiene bueno, y lo podéis vosotros también contrastar, tiene un grado de cumplimiento alto. La de formación, bajo, por no decir escasísimo. Sí. Os contamos, nos cogió en un momento en el que surgían en Andalucía muchas iniciativas relacionadas con el tema de formación, con un máster muy potente de gestión cultural que organizaban las universidades de Sevilla y Granada, que de forma conjunta. En aquel entonces también una incipiente asociación profesional de gestores culturales en Andalucía, que también daba formación, con muchas iniciativas parciales de distintas universidades. Y entonces tuvimos la sensación de que no era prioritario. Ahora lo consideramos un cierto error del observatorio. Os explico por qué. El máster ha desaparecido. El año pasado desapareció. Y las iniciativas de gestión cultural en Andalucía, por temas económicos, de crisis, de demanda, etcétera, ahora mismo están circunscritas a que hay un grado oficial en Huelva de gestión cultural, que es importante, pero que acoge un poco lo que es la formación más de estudiantes universitarios de nuevo cuño. Y a cursos que se hacen cortos dentro de la extensión universitaria en marco de cursos de verano, cursos de otoño, que son cursos de poca duración. En la unidad, por ejemplo, si lo llevamos organizando durante varias ediciones, siempre tenemos 1 o 2 cursos centrados en la gestión cultural, pero es verdad que son experiencias aisladas y que no tienen una continuidad. Nosotros, una de las ideas de este año es hacer tenemos mucho material audiovisual fruto de estos seminarios, y la idea es, con esos 2 elementos, montar un curso de carácter completamente online que nos permita tener una primera experiencia formativa. Yo creo que nos ha faltado tener un hito anual de formación como observatorio, que nos hubiera dado, pues la verdad, mucho juego, y no lo hemos tenido. En cuanto a comunicación, pues evaluamos los resultados como muy positivos. En publicaciones, a pesar de que recibimos crítica por esto, también yo creo que el cumplimiento es altísimo. Es decir, hay mucha gente que nos dice en el sector que es que sacamos demasiados productos, ¿vale? Entonces, claro, yo entiendo que eso puede ser una crítica. Nosotros la sensación que tenemos es que los productos han ido saliendo en función de las demandas de lo que teníamos como observatorio de objetivos, y que el número que quizá el número asuste, pero que no es el objetivo era hacer productos como churros, sino que es fruto de cómo ha ido el observatorio. En cuanto a auditoría y evaluación institucional, que es un tema que a nosotros en principio nos parecía muy importante, pues realmente no hemos hecho nada de auditoría. Viendo ya, por ejemplo, todo el movimiento de este día y medio del seminario, pues pensamos que incluso al final está bien no haberlo hecho. Ya, si queréis, luego entramos en ese tema. En consultoría, pues también igual, hemos hecho poca consultoría o casi inexistente. Y en prospectiva, yo creo que es de los pocos observatorios que ha creado materiales que por lo menos intentaban generar lo que los investigadores sociales llaman la generación de escenarios, de simulación de escenarios futuros, que un poco, bueno, no sabemos por dónde va la cosa, pero quizás vaya por aquí, y si va por aquí, ¿qué podemos hacer? Quizás la consultoría ha tenido un nivel de incidencia bajo porque tampoco hemos hecho una apertura real a otros sectores aparte de la universidad, entonces no hemos tenido ese feedback
con otras instituciones culturales, fundaciones, pues porque nos hemos quedado en esa fase piloto interna. Ahora supongo que esa fase, todo eso se desarrolla. Y como veréis más adelante, nosotros no tenemos estructura para dar consultoría. Porque no tenemos, es decir, no tenemos estructura, ya veréis, es que no tenemos estructura, es decir, no existe estructura. Bueno, en el plan inicial, ¿no? Sí, en el plan inicial lo que se pretendía con la categorización de documentación era generar un centro de documentación cultural, que de hecho existe alojado en... Está alojado en la biblioteca de la Universidad de Cádiz, disponible vía préstamo interbibliotecario, y la verdad que con muy buenos usos de préstamos, es decir, tiene unas cifras de préstamo excelentes, que ya querrían muchos centros de documentación específicos tal cual. Era muy necesario en ese momento generar es un centro especializado en monografías, publicaciones de gestión cultural, y luego tiene una parte muy interesante dedicada a actuar también como memoria en la parte de música. Es decir, durante todos estos años se ha ido haciendo una colección bastante interesante a partir del formato CD. Vale. Luego teníamos previsto hacer un servicio que se ha hecho de electrónico de alertas culturales y una agenda electrónica mensual, que todas esas dos cosas se han materializado en 10 en Cultura, que es una web de todas las universidades andaluzas. La vamos a explicar ahora también. Sí, ahora la explicamos a continuación, porque también se autosostiene en el sentido de que cada universidad vuelca los contenidos y no tenemos una estructura que se dedique a recopilar esa información, sino que cada universidad gestiona, digamos, su parte dentro de la página. Y la web de Atalaya, que también se hizo. En formación, ya veis, un título propio universitario bianual, programas de seminario de actualización, programas de formación de políticos, que lo vamos a retomar, y programas de formación de creadores. Pues esta pata, por ejemplo, apenas se ha desarrollado y la consideramos más propio de esta segunda fase que vamos a iniciar que no de la primera. Y en comunicación se pensó en un cultubarómetro que analizaba el estado actual de la cultura en Andalucía, y que en esta primera fase se ha centrado específicamente solo en la comunidad universitaria. Que es el proyecto que también lo mismo habéis visto, de uso, hábito y demandas culturales. Que sí está... Bien, y por centrarnos en el espíritu un poco, nosotros, uno de los diagnósticos que surgió rápidamente a nivel de técnico y a nivel académico era la necesidad de una página en la cual... y además era una demanda de la propia Junta de Andalucía, que quería que en una sola página se pudiera ver la potencia de la extensión universitaria en Andalucía, de lo que podríamos llamar el activismo, la difusión, las actividades que se hacen. Entonces se empezó con una página web que optamos por el nombre de 10 en Cultura, que también generó cierta polémica. Nosotros jugábamos con la idea de que somos 10 trabajando en cultura. Hay gente que lo entendió por el 10 como sobresaliente y bueno, claro, eso genera expectativas que a veces no se cumplen, ¿no? Era una página muy sencilla y todos los portales, herramientas que hemos creado de carácter informático siempre han tenido una preocupación, que es la de, ahora le llamarían sostenibilidad, que a mí me parece que no define bien lo que queremos hacer. La idea era, sí, nosotros hemos tenido siempre la sensación de que como este era un proyecto año por año, que en cualquier momento la financiación podía desaparecer. Lo decimos con claridad, es decir, siempre con la sensación de, bueno, en enero la reunión, a ver la Junta que nos cuenta, bueno, siempre la sensación de que somos provisionales, ¿no? Que yo creo que es una buena sensación por un observatorio, no es mala, ¿eh? Sí. Entonces, una de las ideas de las herramientas que hemos construido era que sean herramientas que si el dinero se retira, pagando el servidor y el dominio, se puedan mantener. ¿Vale? Son herramientas que ninguna están vinculadas al mantenimiento de una empresa o de un becario. Es decir, la empresa que ha trabajado con nosotros, las empresas que han trabajado con nosotros, lo que han hecho es la arquitectura de lo que nosotros queríamos. 10 en Cultura es un portal, es una agenda, inicialmente era una agenda muy sencilla de actividades en el que cada universidad sube sus actividades. Es un portal sin administrador único. Si no hay administrador central, hay 10 administradores. No sé si me seguís. Entonces, el proceso de elaboración nos llevó mucho tiempo, porque la arquitectura de ese tipo de cosas pues es compleja. Además, es importante también el concepto de corresponsabilidad, o sea, que todas las partes tienen que estar implicadas para que esto funcione, y si una universidad no participa, no se visualiza. Entonces, eso, quieras que no tienes que estar persiguiendo a nadie para que vuelque la información, sino que cada uno se preocupa por la imagen que quiere proyectar. Bien. La sorpresa es que el portal
nos llaman del Observatorio Cultural de la provincia de Cuenca, que está desaparecido ahora, que era lo que comentaba antes, sí, está desaparecido. Y nos dicen que les interesa el proyecto y se hace una transferencia del proyecto. Es decir, se transfiere, se habla con la Junta de Andalucía, la Junta está encantada y lo que se hace es facilitar el software y ellos cambian la máscara del software. Pero todo, la estructura, la arquitectura, el lenguaje que llevaba detrás, el portal, se transfiere. Bien, y hay un segundo paso en el proyecto que a nosotros nos gusta mucho, que es que desde la FAN hay un determinado momento en que se nos dice, bueno, y si cambiamos el nodo universidad por nodo ayuntamiento, la idea funciona. Es decir, si en vez de 10 administradores hay 100 administradores, 50 administradores, la idea puede funcionar, que la idea es que no haya una sola persona metiendo actividades, sino que cada uno es... Y el portal se transfiere a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias bajo el epígrafe de culturalocal.es, que ahora mismo es una experiencia piloto que lleva 2 años y que me parece que tiene 45 ayuntamientos ahora trabajando. Es decir, 45 ayuntamientos que su técnico, su administrativo mete sus actividades y tiene un sitio que le da visibilidad. Es un portal que, hombre, a mí, como me entusiasma el proyecto, me encantaría explicarlo con más detalle, pero no vamos a entrar. Y el último salto es el que hicimos ayer, lo hicimos coincidir con la fecha de inicio del seminario. Desde ayer, y lo podéis comprobar si queréis, tenéis tableta, desde ayer está disponible en tableta y en móvil. Pensando en una consecuencia de la encuesta de uso, hábitos y demandas culturales, que claramente nos marca el tema de que los gadgets... los canales de información. Es lo que tienen los estudiantes ahora mismo como herramienta con la cual nosotros podemos comunicarnos con ellos de una forma más directa. Desde ayer, y con una tecnología que también es sostenible, es el HTML5, que lo que permite es que nosotros no hemos tenido que cambiar nada. Es decir, cuando Huelva mete sus actividades, la mete en la misma intranet que la metía hace 2 años, o hace 1 año o hace 6 meses. Pero el resultado es que está en web, en tableta y en móvil. ¿Vale? Es decir, siempre la búsqueda esa de, oye, y si no hay dinero, ¿qué pasa con esto? ¿Vale? Y en el caso del portal del observatorio, al principio no había portal, como es lógico. Al segundo año lo que teníamos en el portal de la UCA alojado un listado de productos, y hoy es un portal con un dominio propio, con un acceso en 4 idiomas, ojo, acceso en 4 idiomas a las fichas de los productos. No hemos conseguido traducir los productos por razones obvias de coste, ya nos gustaría. Es decir, alguien que busca, y además que tenemos muchas búsquedas, por ejemplo, de Estados Unidos, alguien que busca algo de gestión cultural se encuentra perfectamente con el libro de Pedro Vives sobre el léxico de gestión cultural, el léxico de incertidumbres culturales. Se lo encontrará la semana que viene y se lo encontrará porque está traducido el título, una ficha descriptiva, pero el producto se lo encuentra en castellano. Está traducido al inglés, al italiano y al francés, me parece que. Vale. Espérate. Italiano, inglés. Portugués, francés, portugués, italiano, inglés y español, que fue un poco el inicial. ¿Vale? Era también fruto de un mandato de la propia Junta de Andalucía que hace 2 años o 3, no me acuerdo, pidió cierta internacionalización Del proyecto. Luego hemos hecho una apuesta, pero también muy sostenible, aunque no es la más correcta. Lo digo así porque la apuesta por redes sociales es que tú en cada una de las redes hables el lenguaje que se habla en la red correspondiente. No es lo mismo hablar en Facebook que hablar en Twitter o hablar en LinkedIn o hablar en Google+. Cada una tiene un lenguaje. Pero nosotros, como no tenemos recursos y pensamos que lo mismo algún año desaparece, lo que hace es tomar del propio portal del observatorio un determinado campo que nos permite alimentar automáticamente las redes sociales. Por ejemplo, aquí tenéis alguien que ayer felicitó por el tema de los productos Atalaya y la respuesta nuestra como ejemplo del tema de Twitter. Esto mismo está aplicado también al observatorio y a 10 en cultura, el mismo sistema automático. Bien. Luego hablamos detenidamente de un proyecto al cual le tenemos un cariño de esos enormes, ¿no? Que es el proyecto de uso y demandas culturales, porque es un proyecto que
que ha comido mucho tiempo, ha comido muchos recursos, pero ha dado muchas satisfacciones también. Estaba inicialmente en el plan era más ambicioso, era un cultubarómetro andaluz, bueno, un nombre así que le pusimos, y empezamos por el tema que os decíamos antes, ¿dónde estamos seguros que podemos funcionar? En nuestro territorio, que es la universidad. Entonces el proyecto se llama Uso, Hábitos y Demandas Culturales de las Universidades Andaluzas, y es el ejemplo de trabajo de cómo se trabaja en el observatorio. Hay un equipo coordinador, que somos los que estamos aquí, un investigador social que designa cada universidad. No todos son sociólogos, Antonio ya lo sabe, tenemos psicólogos sociales, especialistas en marketing, es decir, en cada sitio, cada universidad elige el profesional que más les interesa, profesores de universidad. Era desde el principio un proyecto con una intención plurianual, ¿de acuerdo? Y luego la clave, como siempre, es que en todo el tema de encuestas es tener el recurso inicial para poder hacer el trabajo de campo, que es el más costoso. Bien. Esta es la cadena de uso del proyecto Uso. Se hizo en 2005-2006 el colectivo estudiante, en 2007 se estudió los usos, hábitos y demandas culturales de los docentes e investigadores, en 2007 también el personal de administración y servicios, en 2008 se estudiaron las ciudades con campus, que ahora mismo es un recurso que yo sé que se utiliza mucho, aunque ya ha pasado cierto tiempo, por los propios ayuntamientos de las ciudades donde se implicaron, y en 2009-2010 hicimos una cosa que nos gustó mucho, que es un cualitativo. Ya sabéis que los que son sociólogos, investigadores sociales, la lucha de yo soy cual y yo soy cuanti. Yo no soy sociólogo, pero de tanto escucharlo ya me he acostumbrado, ¿vale? El cualitativo un poco es tratar de, con técnicas de investigación cualitativa, fundamentalmente nosotros utilizamos el Focus Group y el apoyo de una herramienta de investigación, de análisis que se llama Atlas-T, pues fundamentalmente se trató de analizar cuáles eran las motivaciones y demandas de los estudiantes universitarios con un trabajo en profundidad en cada universidad. Y se consideró este año pasado que el cuestionario que pasamos en 2005-2006, que cogió justo en el despegue tecnológico que hemos tenido en 5 años, pues que merecía la pena hacer una segunda oleada actualizando el cuestionario fundamentalmente en una idea. La idea es que la cultura que antes se consumía muy como acto social había tenido un cambio hacia una cultura que se consume individualmente desde todas esas plataformas de las que estamos hablando. Entonces, el cuestionario sufre una verdadera revolución y es el producto que hemos presentado este año. Bueno, en el campo de las publicaciones se pensó en un principio en una revista electrónica para análisis de la cultura y el territorio, que ya existía, no sé si vas a meter aquí la revista periférica que ya sí, pero al final de esto no tocamos nada, no hicimos nada. Monografías de gestión cultural y dosieres metodológicos. Auditorías y evaluación institucional, los procesos de evaluación institucional de las políticas culturales, que se dejó para que en principio lo intentamos hacer, fue como uno de los objetivos primarios del observatorio, pero vimos que teníamos que caminar un poco por nuestro contexto para luego dar ese salto. Los usos, hábitos y demandas culturales, los procesos de auditorías culturales externas e internas, que como habéis visto no se realizaron, las consultorías o encargos a todos de trabajos de consultoría que no, programas de seminario de actualización en la gestión, que son los programas formativos, y luego de prospectiva utilizamos introdujimos, digamos, en el observatorio algunas experiencias que eran valiosas de otras universidades, como era el caso, por ejemplo, del proyecto de Unidad Arte y Pensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía, que desarrollamos, que además creo que puede ser una experiencia un poco al hilo de lo que hemos estado comentando antes, de si encargar los trabajos de consultoría a una empresa privada o realizarlo en las universidades, porque el caso de Unidad Arte y Pensamiento, por ejemplo, es un claro ejemplo de cogestión público-privada. Trabajamos con una empresa privada que es consultora y la coordinación se hace desde la universidad. Entonces los tiempos responden más a lo privado, pero se siguen manteniendo esos valores de público y de atención un poco a las necesidades de las instituciones. Y fuera del plan original surgieron cosas que no estaban lógicamente en el plan original. Una de las cosas que detectamos es el tema de las herramientas. Es decir, y lanzamos un proyecto que era un proyecto para dotarnos como servicios culturales de universidades de una herramienta que nos quitara todo ese marrón impresionante de gestión de alumnos, ¿vale? Y es una herramienta que se ha trabajado durante mucho tiempo y es una herramienta que está ahora mismo en aplicación en Cádiz
aquí hay un error, en Huelva y en la Pablo de Olavide. Y es una herramienta, bueno, que fundamentalmente lo que ha hecho es que donde teníamos que hacer muchísimo trabajo administrativo con todo lo que es la gestión de alumnos para cursos, para actividades, pues ahora nos encontramos con una aplicación que es integral y que nos garantiza el proceso desde que el alumno se inscribe hasta que realiza la evaluación, con procesos todos automáticos. También me encantaría explicarlo porque detrás tiene mucho de observatorio, mucho de qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que quiere el cliente interno, cómo se le responde, cómo se actualiza, cómo se conecta con los informáticos, esos señores horribles, ¿vale? Entonces, pero no tenemos tiempo para... Bueno, esto también es resultado, la estructura de Atalaya es resultado de esa precariedad que contaba antes Antonio Javier, que siempre nos ha acompañado desde el inicio. En principio se pensó que adoptaría la fórmula legal de un consorcio en la que diversas instituciones públicas y privadas participarían con recursos humanos, económicos, materiales e intangibles. Y bueno, eso nada, eso no voy a entrar en ello. Aquí poner el acento en que ese era nuestro objetivo primario y que no se llegó a generar en ningún momento. Ahora mismo ha funcionado con una estructura muy sostenible y desde luego muy poco costosa. Os comentamos, los recursos económicos, como hemos comentado antes, proceden de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. De Economía ahora. Perdón, de Economía. Los recursos humanos los pone el Vicerrectorado de Cádiz, de Proyección de Cádiz, la coordinación científica, Antonio, sin remuneración. Queremos decir con esto que estamos nosotros dos más las otras universidades, pero dentro del trabajo diario que hacemos de la extensión universitaria. No tenemos una dedicación exclusiva al observatorio. El observatorio no tenía una sede física, pero sí virtual, a través de todas esas herramientas digitales que hemos comentado, de la web 10 en cultura y del portal, las agendas, las alertas, etcétera. Que en los trabajos se contaba con investigadores universitarios y también del sector cultural. No solamente se centraba en el sector cultural, o sea, en la universidad, sino que también íbamos a empresas privadas o a agentes externos que pudieran aportarnos una experiencia buena sobre el tema que fuera. Y todas estas herramientas que hemos desarrollado dentro del portal, digamos, autosostenibles, por si en algún momento se terminaba la financiación, que pudiéramos continuar con... Esta era otra de eso, bueno, cuando tú lo escribes, tú sabes, escribir es libre y puede llegar hasta donde quiera. Y nosotros se nos ocurrió que bueno, que los promotores iniciales pues eran todas estas instituciones, que luego además sumaríamos todo eso. La realidad es la que ponemos ahí, que ahora mismo, durante todos estos años, hemos tenido a la Consejería ahora mismo de Economía, antes de Innovación, como el socio fundacional que pone el dinero y pone los objetivos, que también es importante, y a las universidades andaluzas dentro del proyecto. Y que las alianzas que tenemos ahora mismo han sido con la FAN, con Campus Vivendi y con algunas cosas puntuales, pero todo lo demás no hemos llegado. Bueno, eso yo no voy a entrar, no voy a entrar en eso. Básicamente, ayer analizando un poco todos los productos que habían hecho y diciendo, bueno, y estas temáticas que hemos tenido y que hemos cogido, ¿por qué estos temas y no otros? Nos hemos dado cuenta de que han respondido un poco a una deformación quizás profesional que tenemos de planificación estratégica, y nos hemos ido dando cuenta que todos los proyectos que hemos ido desarrollando, todos los estudios, venían determinados por... Cuando tú quieres hacer un plan estratégico, ¿qué analizas el entorno? Y entonces nuestro entorno era la universidad, y hemos hecho estudios de usos, hábitos y demandas de lo que pensaba la comunidad universitaria, desde los alumnos hasta el PAS, hasta las ciudades con campus. Hemos analizado también en nuestro interior. En la estructura de gestión pues se han analizado diagnósticos y evaluación de aulas de teatro, informes de publicaciones, las aulas de mayores, los coros, es decir, todas esas estructuras administrativas de gestión que existían en el marco de la universidad. La estructura tecnológica, es decir, la base de conocimiento que nosotros necesitamos para trabajar, pues están todos los productos que hacen mención a dosieres metodológicos, desde mapas de procesos, etcétera. La estructura organizativa, también se hizo un primer estudio sobre cómo funcionaban las distintas unidades de extensión universitaria para hacer comparativas de qué recursos tenían unas universidades, qué recursos tenían otras, si tenían una estructura estable, si no, si tenían técnicos, etcétera. La estructura financiera. También se hizo un análisis interno de cómo trabajaban y qué recursos disponían cada una de las universidades. Con todo ese paquete se suponía que ayudaríamos a que los vicerrectorados, los distintos vicerrectorados, establecieran las políticas universitarias de extensión. Y se desarrollaron proyectos también de comunicación. Es decir, todos esos trabajos, tú una vez que los tienes necesitas desarrollar
Pues estaba la web 10 en cultura, estos seminarios anuales de difusión, estudios de impacto, un manual de marketing. La evaluación, que era como la última fase de la planificación estratégica, también se trató con sistemas de indicadores, validación de los sistemas, mapas de procesos, resultados claves de un servicio. Y la pata de prospectiva, que era como una vez que tienes ya determinadas las finalidades, o sea, has hecho el análisis, determinas las finalidades, las comunicas y las evalúas, ¿qué te queda hacia el futuro? La verdad que esto a mí me ha sorprendido porque muchas veces te pones a trabajar año a año y no tienes esa perspectiva global de lo que comentaba Cristina, es por qué decidimos este contenido o este otro. Y la verdad que tiene una cierta coherencia que hemos descubierto ahora en este análisis. En logros, por ser muy rápido, está la parte buena, es decir, lo que nos gusta a nosotros, ¿vale? 60 productos desglosados, como ya sabéis, el seminario en el que estáis hoy, que fundamentalmente, como decimos siempre, es una gran operación de comunicación. Es decir, la formación es importante y nos gusta que sea un seminario en el que nos formemos todos, pero fundamentalmente también, y yo creo que lo habréis percibido, es una operación en la cual el observatorio comunica que sigue trabajando y en qué está trabajando. Bien, monografía, dossier metodológico, diagnósticos sectoriales, estudios demoscópicos, documentos de trabajo, estudios sectoriales, propuestas prospectivas y luego un apartado que no destaca mucho, pero que nos gusta mucho, que es de becas de investigación, que siempre lo hemos tenido cubierto. Ha sido considerado como una buena práctica por el informe de la OCDE que hizo de las universidades andaluzas, una de las buenas prácticas. La herramienta CELAMA, por ejemplo, es una buena práctica de la Red Telescopi. Es una de las buenas prácticas, como dijimos ayer, que lo dijimos en la presentación, es una de las buenas prácticas que se transferirán a Guatemala y Colombia en un proyecto de cooperación financiado por la ACI, que es la Agencia de Cooperación Andaluza. Ha generado los estudios del observatorio, han generado productos innovadores que salen casi todo de la encuesta de uso, de conclusiones de la encuesta de uso. Está Flamenco en Red, Tutores del Rock y Literatura Andaluza en Red. Es una fuente para tesis doctorales, trabajos de máster e investigaciones y, por ejemplo, con una sola cifra de 2011, el portal específico que tenemos para uso recibió en 2011 33.881 visitantes únicos, la mayoría en torno al 65% de Estados Unidos. Una cosa que a nosotros, por lo menos, desde un sitio tan periférico como Andalucía, nos llama la atención. Bueno, ahora el futuro, ahora qué vamos a hacer. Es verdad que nosotros como la Universidad de la Uni del Agua, como coordinador científico del proyecto, siempre habíamos tenido en mente intentar abrir los canales de participación del observatorio. Entonces, la idea en esta nueva etapa es generar un comité asesor, digamos, dentro del observatorio en el que estén representadas las 10 universidades andaluzas con voz propia, un poco emulando el trabajo que se ha realizado con el estudio de usos, hábitos y demandas. Cada universidad andaluza nombrará a un técnico profesor, es decir, a un representante de esa universidad para que forme parte de ese consejo asesor. Vamos a invitar también a la Consejería de Cultura a estar presente porque nos interesa ese feedback, porque creemos que tiene que ser parte, la política o los políticos también tienen que estar ahí, y no sabemos si se ampliará a alguien del sector en función un poco de las universidades a quien designen, si van a designar un gestor cultural o van a designar un teórico. Como la idea original es importante, igual que con lo de la torre que está comúnmente y todo eso, el lema un poco de este momento es que se trata de ser un poco más concretos en nuestra utilidad. Eso es lo que hemos escogido como idea que nos mueve, ser un poco más concretos en nuestra utilidad. Y este es el adelanto. Hay una parte que tenemos que discutir bastante, pero el adelanto de las líneas de acción de 2013. Hay un mantenimiento de programas que consideramos estructurales, porque son estructurales, que es el Centro de Recursos Culturales, la Plataforma Integral para Usuarios, que es lo que os hemos dado a conocer como CELAMA, el aprovechar una publicación que contamos en Cádiz de gestión cultural, que es la revista Periférica, y que el que no la conocía la ha visto estos días en su maletín, para hacer una especie de adenda o cuadernillo internacional que permitiera bajo esa marca dar a conocer investigaciones del observatorio en un formato más resumido, y luego mantenimiento de todos los portales bajo la filosofía esa de la web app como plataformas de comunicación.
que son, como ya sabéis, Observatorio Atalaya, 10 en Cultura, Cultura Local, que es la alianza con la Federación Andaluza de Municipios, y el portal de uso y hábitos culturales. Y luego estarían lo que hemos llamado los productos de apoyo a la industria cultural andaluza. Nosotros tenemos la idea de trabajar, lo que no sabemos todavía es cómo hacerlo, es que creemos que el grupo de investigadores sociales de uso, hábitos y demandas culturales ha generado ahora cómo le llamarían los pedantes, un know-how, ¿no? ¿Vale? Un saber cómo, es decir, ha generado una cultura de trabajo, y si podemos fundirla con el barómetro del IESA o pensar, pero la idea es un poco que creemos que hay que aprovechar ese trabajo y que podríamos ser útiles si nos ponemos al servicio de un territorio mayor, pero bueno, no está bastante abierto. Y luego vamos a centrarnos en 4 manuales que no van a ser manuales en papel, sino que van a ser manuales web actualizables, dinámicos, y que tengan un cierto capacidad por parte de cualquiera que acceda para interactuar con el manual. ¿Vale? Son manuales pensados para apoyar a las empresas culturales, a los creadores, a los gestores y a los políticos de la cultura. Tendrán troncos comunes, tendrán partes específicas, van a llevar un trabajo de focus group con cada uno de los sectores para, aparte del plan inicial que nosotros tenemos, saber otras necesidades que no tenemos detectadas. Es decir, es un trabajo potente, vamos, desde el punto de vista nuestro nos parece complicado, potente y difícil. Vamos a optar por el tema de portal web o de manual web, con la idea de que se pueda actualizar. Sí, porque la idea un poco es no decidir nosotros, este es el manual, o sea, nosotros como universidad tenemos el poder del conocimiento y os vamos a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? De lo que se trata un poco es de generar un espacio de trabajo en red dinámico, donde el sector plantea una serie de problemáticas, las universidades intenten dar respuestas y las empresas privadas, llámese consultoras o llámese agentes culturales, entre los tres interactuemos para ir sacando soluciones a problemas concretos. Y así es como se ve Andalucía desde el observatorio. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos por esta estupenda exposición detallada. Yo sé que a Antonio Javier le hubiera gustado en algunos detenerse más, pero bueno, pero ya que está metiendo la bulla y la prisa, ahora me la merezco. Si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna reflexión, algo que queráis comentar. Lo han explicado también. ¿Nada? Y felicitarles, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, yo felicitarles, me ha encantado la exposición, la coherencia, cómo lo habéis explicado, fantástico. Yo quería, ya lo estáis haciendo, pero que la encuesta que habéis hecho de usos, hábitos, prácticas, demandas en universitarios, bueno, me parece que puede dar un juego tremendo, que ya lo está dando y lo va a dar, pero que incluso para detectar tendencias y poniéndome un poco, yo como siempre estoy buscando financiación, en las empresas, vamos a decir, es como un campo de pruebas ahí, ¿no? Yo creo que puede dar un juego tremendo, fantástico. Y luego una observación, no sé si sabéis que tenéis las mismas siglas que el Observatorio of Culture. Por eso no las utilizamos, solo las utilizamos en las transparencias. Sí. Es que te iba a decir, nunca había identificado la atalaya con un OCPA, No. Sí. Y nada, pues no lo sabéis. Con lo de los productos derivados, hay un producto este año, todos son interesantes, que es lo que dije ayer, ¿no? Que privilegia a uno al mencionarlo y le quita importancia a los demás. Los públicos de la cultura es un análisis del trabajo de usos estudiantes haciendo clúster. Que lo ha hecho una profesora de Málaga, María José Quero, que también hizo un manual de marketing muy bueno y se le encargó ese trabajo al profesor. Entonces está derivado, es decir, aprovecha el mismo trabajo de campo que hicimos para uso. Sí. Fantástico como siempre. Que son buenos, son buenos. Pero Tenemos es que- suerte, la UCA y la UNIA tenemos es que lo que suerte. está Pero ahí- Fernando es de Cádiz, tenedlo en cuenta que... Como decía antes,
interesante, Cristina, es la posición del observador también condiciona la observación, ¿no? Pero me gustaría recalcar también que, sobre todo, tiene cultura, que es un portal que yo personalmente uso mucho y que me gusta, es inclusivo, es decir, no solamente son los servicios de extensión los que publican ahí, sino que a través de la sección de blogs, toda la comunidad universitaria puede participar creando su pequeño microespacio dentro de Bien y Cultura, con lo que se hace muy inclusivo, todo el mundo que quiera puede participar en el portal, muy importante. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los dos de nuevo.